Mi venganza silenciosa. ¿Cómo recuperé mi dignidad a los 58 años? Mi nombre es Roberto. Tengo 58 años y siempre pensé que la sangre era más espesa que el agua. Hasta el día en que mi hijo Daniel me aventó contra la pared, no una ni dos, sino 10 veces. Cada empujón fue acompañado por las carcajadas de su mujer Mónica. Lo que no se imaginaban es que el taller donde me humillaron todavía estaba a mi nombre y que mi venganza se serviría no con gritos, sino con el silencio helado de los documentos legales. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Aún puedo sentir el ardor de aquella tarde como si fuera ayer. Era un sábado cualquiera de esos en que las familias se reúnen para la comida. Había preparado la barbacoa que Daniel adoraba desde morro. Esa con consomé bien cargado que siempre pedía cuando cumplía años, como si el tiempo no hubiera pasado. Todavía lo veía como mi chamaco, a pesar de sus 35 años. Y de la mirada cada vez más dura que había adquirido últimamente. Mónica llegó primero con su perfume corriente que siempre me daba jaqueca. Me soltó esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos y puso una botella de tequila del más barato en la mesa. Para el suegro querido, dijo ella, sabiendo muy bien que yo no chupaba por los medicamentos para el corazón. Agradecí de todos modos, como siempre hacía, para mantener la paz. Daniel llegó media hora después, ya enojado. Me di cuenta por el modo en que aventó las llaves sobre la mesa y por la manera brusca con que me saludó. Algo en la chamba debe haber salido mal, pensé. No pregunté. Ya conocía sus corajes cuando lo contrariaban. Nos sentamos a la mesa y serví la comida en silencio. Fue entonces cuando comenté, sin pensarlo mucho, que la llave del baño goteaba y que necesitaba reparación. La llave de mi taller querrás decir, respondió él, enfatizando la palabra como si necesitara recordarme que yo vivía allí por su bondad. Pero la mera verdad era otra. El taller había sido comprado con el dinero de la venta de la casa donde viví durante 25 años después de que mi esposa falleciera. En ese momento, Daniel dijo que sería mejor poner todo a su nombre por cuestiones de impuestos. Como confié en él, firmé la transferencia. Pero mantuve la escritura original a mi nombre. Es solo una llave, hijo, respondí en voz baja. Fue entonces cuando golpeó la mesa haciendo brincar los platos. Te crees muy chingón, ¿no? ¿Crees que puedes decirme lo que tengo que hacer en mi propio taller? Mónica sonrió discretamente detrás de la servilleta, sus ojos brillando con esa satisfacción enfermiza que siempre demostraba cuando había bronca entre Daniel y yo. Se te olvida que te recogí cuando nadie más te quería, continuó él levantándose. Se te olvida que podrías estar en un asilo ahorita. Me quedé en silencio con los ojos fijos en mi plato aún lleno. La barbacoa que había preparado con tanto cariño ahora parecía una masa sin sabor, pesada como el aire a nuestro alrededor. Mírame cuando te hablo, gritó agarrando mi chamarra con fuerza para levantarme del asiento. Fue entonces cuando sucedió. El primer empujón vino como un shock, no tanto por el dolor, sino por la sorpresa. Nunca, en toda su vida, mi hijo había levantado la mano contra mí. Sentí mi espalda estrellarse contra la pared mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Mónica jadeó teatralmente, cubriéndose la boca con la mano, pero sus ojos sonreían. Estaba disfrutando el show. Daniel, por favor, susurré. El segundo empujón fue más fuerte y luego vino el tercero y el cuarto. Perdí la cuenta después del 10º. Mis oídos zumbaban y mi cuerpo entero me dolía. No grité, no supliqué. Permanecí de pie, firme como un roble, mientras mi propio hijo descargaba su rabia en mí. Cuando finalmente paró, estaba jadeando. Lo miré sin reconocer al hombre frente a mí. ¿Dónde estaba el niño que me ayudaba en el taller los domingos? ¿Dónde estaba el adolescente que me traía café cuando trabajaba hasta tarde reparando motores? Esto es para que aprendas a respetar quién manda aquí, dijo, arreglándose la camisa como si acabara de cerrar un negocio importante. Mónica sonreía abiertamente ahora, sin siquiera molestarse en disimular. Me levanté en silencio, dejando el plato intacto, y caminé lentamente hasta mi cuarto en la parte de atrás del taller. Cerré la puerta, me senté en la orilla de la cama y finalmente dejé caer las lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor o miedo. Eran lágrimas de una decisión que se cristalizaba en mi corazón como hielo en una noche de diciembre. Mientras tocaba mi espalda dolorida, recordé el cajón del buró donde guardaba la escritura original del taller. El documento que probaba que legalmente ese lugar todavía era mío. Daniel me había convencido de transferir el inmueble a su nombre, pero nunca completamos el proceso legal.
Él solo tenía un contrato privado sin valor jurídico real. Esa noche, mientras escuchaba sus risas en la zona de estar, como si nada hubiera pasado, saqué la escritura del cajón y la puse en una carpeta. Por la mañana, cuando salieran a chambear, visitaría a mi viejo compa Arturo, un abogado jubilado que aún mantenía contactos en el medio jurídico. Me acosté vestido sin poder dormir bien. Las horas se arrastraban mientras planeaba cada paso de lo que haría. No sería una venganza ruidosa o violenta, sería silenciosa y definitiva, como el hielo que ahora ocupaba el lugar donde antes existía amor paternal. Cuando el sol salió, oí los pasos de Daniel por el pasillo, luego el ruido de la regadera y finalmente la puerta principal cerrándose de golpe. Mónica salió enseguida, el sonido de sus tacones resonando por el taller vacío. Esperé media hora más para asegurarme de que no volverían por algo olvidado. Puse la carpeta con los documentos en mi mochila. Me puse mi chamarra más gastada, esa que Daniel llamaba trapo viejo, y salí por la puerta trasera. El día estaba nublado y frío, como si el tiempo conspirara con mi humor. Caminé 4 cuadras hasta llegar a la casa de Arturo en la colonia Roma. Él abrió la puerta todavía en pants, pero su expresión cambió al ver mi cara hinchada y los moretones en los brazos. «Roberto Chin, ¿qué te pasó? Necesito tu ayuda, Arturo», dije simplemente entrando cuando él me abrió paso. «Necesito vender un taller». Arturo me sirvió un café de olla mientras examinaba los documentos que yo había traído. Sus ojos iban del papel a mi cara hinchada, conectando los puntos, sin que yo necesitara explicarle todo en detalle. Era un cuate inteligente y había conocido a mi difunta esposa. «La escritura está a tu nombre», confirmó él ajustándose las gafas. «Daniel nunca registró la transferencia ante notario. Legalmente el taller sigue siendo tuyo, Roberto». Sentí un frío alivio recorrer mi cuerpo. «Entonces, ¿puedo venderlo?» «Sí, puedes», respondió Arturo poniendo la taza sobre la mesa. «Pero, ¿estás seguro de esto? Es tu hijo después de todo». Toqué ligeramente mi mejilla hinchada. Un hijo que hizo esto en mi propio taller frente a su mujer que se cagó de la risa. «Estoy seguro, Arturo». Él asintió gravemente. «Conozco a un chavito que está buscando un taller por esa zona en Narvarte. Puede pagar al contado y cerrar el negocio rápido si es lo que quieres». «Es exactamente lo que quiero», respondí. «Quiero que todo se haga mientras ellos estén chambeando. Quiero que Daniel vuelva al taller hoy y encuentre a un extraño trabajando allí». Arturo dudó. «Roberto, esto es justo», completé. «Es justo, Arturo. No estoy pidiendo nada más que lo que me pertenece por derecho». Él no discutió más. En su lugar, agarró el teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero al chavito interesado, luego a un notario cuate suyo en Polanco, después a una empresa de mudanzas. Mientras lo observaba organizando todo, me sentí ligero por primera vez en años. Antes del mediodía estaba firmando los papeles de la venta en una notaría en el centro de la Ciudad de México. El comprador, un joven mecánico llamado Javier, parecía emocionado con la compra repentina. No preguntó sobre las extrañas circunstancias, quizás porque el descuento en el precio era demasiado bueno para hacer preguntas. «¿Puede mudarse hoy mismo?», dije al entregarle las llaves. «El taller está equipado, pero puede hacer lo que quiera con las herramientas. No quiero nada de ese lugar». Javier tomó mis manos entre las suyas. «Gracias por venderme su taller, don Roberto. Siempre soñé con tener mi propio changarro». No tuve el valor de decirle que ese lugar ya no era un sueño para mí, sino una pesadilla. Simplemente sonreí y le deseé suerte. Arturo me acompañó hasta el banco para depositar el dinero de la venta. «¿Qué vas a hacer ahora, Roberto? ¿Dónde vas a vivir?» «Tengo un compa en Oaxaca que siempre me ofreció chamba en su taller de muebles. Me quedaré con él por un tiempo hasta que decida qué hacer con el dinero. Tal vez compre un terreno chico para mí». En realidad yo ya sabía exactamente lo que haría. Parte del dinero sería donado a una fundación que ayudaba a hombres mayores víctimas de violencia familiar. El resto compraría un terrenito en las afueras de Tepoztlán, donde podría tener la paz que tanto merecía después de décadas trabajando duro. Mientras caminábamos, Arturo se detuvo de repente. «Roberto, ¿no vas a llevar tus cosas personales? Ropa, herramientas, fotos?» Negué con la cabeza. «Ya agarré lo esencial anoche. El resto son solo cosas. Puedo comprar otras». La verdad es que no quería nada que me recordara esa vida, ni siquiera las fotos de Daniel de chamaco. Ese niño que sonreía en las fotografías había muerto hace mucho tiempo, reemplazado por el hombre que levantó la mano contra su propio padre. Al mediodía, los camiones de mudanza ya estaban en el taller descargando las herramientas de Javier. Arturo les había explicado la situación pidiendo discreción.
Acordaron terminar la mudanza antes de las 6 de la tarde, hora en que Daniel normalmente regresaba de chambear. No fui hasta allí para ver. No quería ver ese taller nunca más. En su lugar tomé un camión hasta la terminal de autobuses del sur y compré un boleto para Oaxaca. Mientras esperaba el autobús, le mandé un mensaje a mi compa Fernando avisándole que estaba en camino. «¿Pasó algo, Roberto?», respondió él casi de inmediato. «Te lo cuento cuando llegue», tecleé, pero sí. Muchas cosas pasaron. Mientras me sentaba en la banca de espera, imaginé a Daniel volviendo al taller, insertando la llave en la cerradura, solo para descubrir que ya no funcionaba. Visualicé su cara al encontrar a un extraño trabajando en su área, el pánico en sus ojos al darse cuenta de que ya no tenía un lugar al que llamar suyo. ¿Debería sentirme culpable? Tal vez. Pero cada vez que esa culpa amenazaba con surgir, tocaba mi espalda aún adolorida y recordaba las risas de Mónica. No había lugar para la culpa, solo para la fría justicia que yo había servido. El autobús llegó y me subí con solo una maleta chica, conteniendo algunas mudas de ropa y la escritura ahora cancelada del taller. Cuando el motor encendió y comenzamos a alejarnos de la ciudad, sentí como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Mi celular comenzó a sonar como loco 2 horas después. Daniel, Mónica. Daniel de nuevo. Podía imaginar el desmadre que estaban viviendo. Apagué el aparato y miré por la ventana, observando el paisaje cambiar gradualmente de urbano a rural. Fernando me esperaba en la terminal de Oaxaca con un abrazo fuerte. Al ver mi cara jadeó. «Chin, Roberto, ¿quién te hizo esto?» «Mi hijo», respondí simplemente, permitiéndome finalmente llorar en los brazos de mi compa de décadas. Pero esto se acabó ahora. Él me llevó a su casa en las afueras de la ciudad, un lugar acogedor con vista a las montañas, que parecían abrazar el horizonte. Nos sentamos en su patio con cervezas bien heladas mientras yo le contaba todo lo que había sucedido. «¿Vendiste el taller mientras ellos estaban chambeando?», preguntó Fernando incrédulo. Asentí. El taller era mío. Siempre lo fue. Daniel solo creía que era de él. Fernando negó con la cabeza impresionado. «¿Y ahora, qué vas a hacer?». Miré las montañas a lo lejos, sintiendo una paz que no experimentaba hacía años. «Voy a empezar de nuevo, Fernando. A los 58 años voy a empezar de nuevo». Esa noche encendí mi celular brevemente para verificar la hora y encontré decenas de mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de Daniel, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas furiosas. Algunas eran de Mónica, acusándome de haber arruinado sus vidas. También había mensajes de números desconocidos, probablemente abogados que habían contratado a toda prisa. Un mensaje en particular llamó mi atención. Era de Arturo. «Está hecho, Roberto. Javier ya está instalado y cambió las cerraduras». Daniel apareció gritando, pero llamaron a los azules. «Está todo legalmente protegido. Descansa en paz». No era un descansa en paz de muerte, sino de vida. Una nueva vida que yo construiría a partir de las cenizas de la antigua. Apagué el teléfono de nuevo y miré las estrellas que salpicaban el cielo de Oaxaca. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar completamente. El aire de la montaña llenaba mis pulmones como una promesa de libertad. Los primeros días en la casa de Fernando fueron raros. Despertaba sobresaltado en medio de la noche, confundido sobre dónde estaba. Mi corazón disparado al recordar los acontecimientos. A veces tocaba mi espalda instintivamente, como si aún pudiera sentir la marca de los empujones de Daniel. La hinchazón había disminuido, pero el recuerdo seguía vívido como una herida abierta. Fernando notó mi inquietud. Una mañana, mientras tomábamos café en el patio, me puso la mano en el hombro. «Hiciste lo que tenías que hacer, Roberto. No cargues culpa por eso». «No es culpa», respondí observando un colibrí que visitaba las flores del jardín. «Es extrañeza. Durante 35 años fui el padre de Daniel. Construí mi vida en torno a eso y ahora eres solo Roberto», completó Fernando con una sonrisa amable. «Roberto que puede hacer lo que quiera sin rendirle cuentas a nadie». Había una libertad gacha en esas palabras. ¿Quién era Roberto sin el papel de padre sacrificado? ¿Quién era yo aparte del hombre que había dedicado su vida a un hijo ingrato? En la segunda semana decidí encender el teléfono para verificar mi cuenta bancaria. El dinero de la venta del taller ya estaba disponible, una cantidad considerable que me daría tranquilidad durante los próximos años. Había más mensajes de Daniel, pero el tono había cambiado. Ahora él suplicaba, decía que había sido un error, que estaba arrepentido, que Mónica lo había dejado. Los últimos mensajes eran casi incoherentes.
mezclando coraje y desesperación. Uno de ellos me hizo detenerme. «Estoy durmiendo en el coche, jefe. No tengo a dónde ir. Por favor, perdóname». Sentí un piquete en el pecho. Ese instinto paternal que nunca desaparece completamente. Por un momento mis dedos se quedaron sobre el teclado a punto de responder. Pero entonces recordé la risa de Mónica. El sonido de mi cuerpo contra la pared, la humillación que sentí parado en ese taller mientras ellos se divertían con mi dolor. Apagué el teléfono sin responder. Al día siguiente visitamos una inmobiliaria local. Había un terrenito en venta en las afueras. Nada muy grande. Solo media hectárea con una casita modesta. Algunos árboles frutales y un arroyito que cruzaba el fondo de la propiedad. Era perfecto. ¿Estás seguro?, preguntó Fernando cuando manifesté interés inmediato. ¿No quieres pensarlo un poco más? Llevo pensando en esto años sin saberlo, respondí con una certeza que me sorprendió. Siempre quise un lugar así, solo mío, donde pudiera plantar mis propios quelites y despertar con el canto de los pájaros. Hicimos la oferta el mismo día. El dueño, un señor mayor que se estaba mudando para vivir con su hija en la capital, aceptó de volada. En una semana yo sería dueño de mi propio pedazo de tierra en las afueras de Tepoztlán. Mientras esperábamos que se finalizara el papeleo, comencé a comprar lo básico para mi nueva vida. Ropa sencilla, algunos trastes de cocina, semillas para plantar. Fernando me acompañaba en las compras, su entusiasmo casi tan grande como el mío. «Estás diferente», comentó él mientras elegíamos herramientas para la milpa. Más vivo, era cierto. El hombre encorvado y callado que había vivido en el taller de Daniel, siempre tratando de ocupar el mínimo espacio posible, estaba desapareciendo. En su lugar surgía alguien que había olvidado existir, el Roberto que hacía planes, que sonreía sin miedo, que elegía por sí mismo. 2 días antes de la mudanza al terreno, un coche extraño se detuvo frente a la casa de Fernando. Mi corazón se congeló cuando vi a Daniel salir del vehículo. Estaba despeinado, con barba sin rasurar y ojeras profundas. Parecía haber envejecido años en solo unas semanas. «¿Cómo nos encontró?», susurré a Fernando, que estaba a mi lado en la ventana. «Debe haber llamado a todos tus compas hasta que lo descubrió», respondió él, apretando mi brazo en solidaridad. «¿Quieres que lo corra?», respiré hondo, sintiendo que el miedo inicial daba lugar a una calma fría. «No, voy a hablar con él». Fernando me miró sorprendido. «¿Estás seguro?». «Después de lo que hizo, justamente por eso», respondí. «Necesito cerrar este capítulo de una vez por todas». Salí al patio mientras Daniel se acercaba lentamente como un animal herido. Al verme se detuvo inseguro. Sus ojos recorrieron mi cara donde los últimos vestigios de los moretones aún eran visibles. «Jefe, comenzó él, la voz embargada». Levanté la mano interrumpiéndolo. «No me llames así. Perdiste ese derecho aquella tarde». Él tragó saliva, sus ojos llenándose de lágrimas. «Por favor, déjame explicarte. Estaba pedo. Tenía pedos en la chamba. Mónica me estaba presionando. De 7 veces, dije simplemente, me aventaste contra la pared 10 veces mientras tu mujer se cagaba de la risa. No hay explicación para eso, Daniel». Él cayó de rodillas en el camino de tierra, sollozando. «Ya perdí todo, jefe. Mónica me dejó. Estoy durmiendo en el coche. Mis compas no contestan mis llamadas. Nadie quiere ayudarme». Lo observé ali desmoronado. El hijo que yo había criado, que había cargado en mis brazos cuando tenía calentura, para quien había trabajado dobles turnos, a quien había enseñado a manejar, ahora reducido a un hombre quebrado, suplicando no por perdón, sino por conveniencia. «¿Qué quieres, Daniel?», pregunté, mi voz más suave ahora pero no menos firme. «Quiero volver», sollozó él. «Quiero mi vida de vuelta. Por favor, dile al nuevo dueño que fue un error, que no podías vender el taller». Y ahí estaba. No era arrepentimiento verdadero, era solo desesperación por recuperar la comodidad perdida. Ni una sola vez mencionó mi dolor, mi humillación. Todo se resumía a lo que él había perdido. «No puedo hacer eso», respondí tranquilamente. «Y aunque pudiera, no lo haría». El taller se fue. «Daniel, tu vida antigua se fue». Él levantó el rostro contorsionado por el llanto. «¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Tienes 35 años. Una chamba y tu salud. Vas a hacer lo que muchos hacen. Empezar de nuevo. Rentar un cuartito. Ahorrar. Reconstruir». «¿Solo?», preguntó él, la voz casi infantil. «Sí, solo. Como yo lo estoy haciendo a los 58. Daniel se levantó lentamente, limpiándose la cara con la manga de la camisa.
Algo cambió en su expresión, la súplica dando paso a un coraje contenido. No tienes corazón. Un padre de verdad nunca le haría esto a su propio hijo. Aquello podría haberme herido semanas atrás, pero ahora solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Un hijo de verdad nunca haría lo que tú hiciste. Adiós, Daniel. Me di la vuelta para entrar, pero sus palabras me detuvieron. Esto no ha terminado. Voy a demandarte. Voy a probar que estabas enfermo cuando firmaste esos papeles. Voy a recuperar lo que es mío. Lo miré por encima del hombro, sintiendo solo una profunda tristeza. El taller nunca fue tuyo, Daniel. Ese fue tu error desde el principio. Entré y cerré la puerta, escuchando sus gritos transformarse en amenazas cada vez más desesperadas. Fernando me abrazó en silencio mientras escuchábamos el coche partir con una arrancada brusca. Llantas chillando en el asfalto. ¿Estás bien?, preguntó él después de un rato. Sorprendentemente lo estaba. El encuentro que tanto temía había ocurrido y en lugar de quebrarme había confirmado mi fuerza. Daniel no estaba arrepentido por lo que había hecho. Solo estaba desesperado por lo que había perdido. Estoy mejor de lo que imaginaba, respondí honestamente. Esa noche recibí una llamada de Arturo. Roberto, Daniel me buscó. Está amenazando con meter una demanda. No tiene caso, ¿verdad? Pregunté sintiendo un leve temblor de preocupación. Absolutamente ninguno, garantizó Arturo. El taller estaba legalmente a tu nombre. Estabas en pleno goce de tus facultades mentales cuando vendiste y tenemos testigos de la agresión si es necesario. Está fanfarroneando por desesperación. Gracias, Arturo, por todo. Solo ten cuidado, Roberto. Las personas desesperadas pueden hacer cosas bien cabronas. Después de la llamada me quedé pensando en las palabras de Arturo. Daniel estaba herido y humillado. Una combinación peligrosa para alguien que ya había demostrado capacidad para la violencia. Pero yo no viviría con miedo, no más. La mudanza al terreno ocurrió una mañana soleada de jueves. El lugar era aún más bonito de lo que recordaba. La casita pequeña pero acogedora, el terreno que descendía suavemente hasta el arroyo, los árboles frutales cargados de flores que prometían abundancia en los próximos meses. Fernando insistió en pasar los primeros días conmigo, ayudando a organizar los pocos muebles que yo había comprado y plantando las primeras semillas en la milpa que improvisamos. Por la noche nos sentábamos en el patio en sillas de plástico recién compradas, bebiendo mezcal y observando las luciérnagas que bailaban entre los árboles. Es raro, comenté la tercera noche. Pasé tanto tiempo de mi vida cuidando de otros que ahora casi me siento culpable por cuidarme solo a mí. Fernando sonrió. Te lo mereces, Roberto. Siempre te lo mereciste. El día en que Fernando regresó a Oaxaca, sentí un nudo en el pecho. ¿Estaría realmente preparado para vivir solo, lejos de todo y de todos? El terreno quedaba a 20 minutos en camión de la ciudad más cercana, y yo todavía no tenía vehículo propio. Estaré a una llamada de distancia, garantizó Fernando al despedirse. Y vendré a visitarte siempre que pueda. Además, conocerás a los vecinos pronto. Son buena onda por aquí en el campo de Morelos. Cuando su coche desapareció en el camino de tierra, me senté en el patio y observé mi pequeño reino. La soledad que temía no llegó. En su lugar sentí una paz profunda, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. En las semanas siguientes establecí una rutina sencilla. Despertaba con el amanecer, preparaba un café cargado e iba a cuidar la milpa antes de que el calor del día se intensificara. Las primeras plantitas ya comenzaban a aparecer. Quelites, chilitos, jitomates, hierbas de olor. Ver esas pequeñas vidas creciendo bajo mis cuidados me traía una satisfacción que yo jamás había experimentado. Después dedicaba algunas horas a explorar el terreno, descubriendo sus secretos. Encontré un aguacatero antiguo escondido entre otros árboles, un banchito de piedras cerca del arroyo que el dueño anterior debió haber construido, e incluso un nido de colibríes en un arbusto florido cerca de la ventana de la cocina. Por las tardes leía los libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo. Novelas, biografías, libros sobre agricultura y carpintería. O simplemente me sentaba en el patio con mi cuaderno, escribiendo pensamientos, recuerdos, planes para el futuro. Era como redescubrir una versión de mí mismo que había sido silenciada durante décadas. Los vecinos más cercanos, los Ramírez, vinieron a presentarse después de una semana. Una pareja de jubilados que cultivaba café orgánico en un terreno más grande, a 1 kilómetro de distancia. Trajeron pan de muerto y ate de guayaba como regalo de bienvenida. Si necesita cualquier cosa, nomás tiene que gritar, dijo don Ramírez con una sonrisa amable.
Aquí en el campo nos cuidamos unos a otros. Su esposa me invitó a una comida de domingo donde conocía a otros vecinos de la región. Gente sencilla, honesta, que me acogió sin hacer preguntas sobre mi pasado. Era refrescante ser solo don Roberto del terreno nuevo en lugar del papá de Daniel o el señor que fue agredido por su hijo. Una tarde, mientras recogía algunos quelites para la cena, oí el ruido de un coche acercándose. Mi corazón se disparó instantáneamente. ¿Sería Daniel? ¿Habría encontrado mi dirección? Dejé caer la canasta de quelites y corrí dentro de la casa, espiando nerviosamente por la ventana. Era solo el cartero, entregando un paquete que Fernando había enviado. Semillas de flores que no encontrábamos en la región. Respiré aliviado, pero me di cuenta de que el miedo todavía estaba allí, escondido bajo la superficie de mi nueva vida. Por la noche, sentado en el patio con una cerveza bien fría, reflexioné sobre ese miedo. Yo había reconstruido mi vida, he encontrado paz e incluso una nueva comunidad que me acogía. Pero aún me asustaba el ruido de un coche desconocido. Daniel todavía tenía ese poder sobre mí. Decidí que no permitiría eso. A la mañana siguiente llamé a Arturo. «Necesito saber cómo está», dije sin rodeos. No por preocupación paternal, sino por mi propia paz mental. Arturo se quedó en silencio por un momento. Él desistió de la demanda, Roberto. Consultó a algunos abogados y todos dijeron lo mismo. No tenía caso. Por lo que sé, rentó un cuartito en la Narvarte y está tratando de reorganizarse. Y Mónica regresó con sus papás en Guadalajara, por lo que oí. Parece que el matrimonio ya estaba por un hilo antes de este desmadre. La pérdida del taller fue solo el empujón final. Absorbí esa información en silencio. Daniel estaba siguiendo adelante, reconstruyendo su vida como yo le había dicho que haría. Por alguna razón, esto me trajo alivio. No porque me preocupara su bienestar, sino porque significaba que tenía menos razones para intentar encontrarme. Gracias, Arturo. Era eso lo que necesitaba saber. Roberto, dijo él antes de que yo colgara. ¿Estás feliz allí? La pregunta me tomó por sorpresa. Feliz. Era una palabra que no usaba hacía tanto tiempo que casi había olvidado su significado. Estoy en paz, respondí finalmente. Y creo que para mí eso es felicidad. Con el paso de los meses, mi terrenito floreció. La milpa ya producía verduras suficientes, no solo para mi consumo, sino también para intercambiar con los vecinos por otros productos. Huevos frescos, pan casero, leche de vaca. Los árboles frutales comenzaron a dar sus primeros frutos y yo aprendí a hacer mermeladas y conservas con Doña Ramírez. Compré algunas gallinas para tener huevos frescos y un perro. Un mestizo color café que apareció en el camino un día y decidió que mi patio sería su nuevo hogar. Lo llamé Canelo, porque saltaba de alegría cuando me veía llegar con su comida. Una mañana recibí una visita inesperada. Era Fernando, acompañado de un señor mayor que no reconocí de inmediato. Roberto, este es don Héctor, presentó Fernando. Él dirige el refugio para hombres mayores víctimas de violencia familiar en Cuernavaca. Solo entonces recordé. Había donado una parte considerable del dinero de la venta del taller a esa fundación sin revelar mi identidad. Don Héctor tomó mis manos entre las suyas. Vine personalmente a agradecer. Su donación nos permitió arreglar el techo que se estaba cayendo y comprar colchones nuevos. Un nudo se formó en mi garganta. No tiene que agradecer. Solo espero que ayude a otros hombres a encontrar la fuerza que yo tardé tanto en encontrar. Usted es un ejemplo para todos nosotros, dijo don Héctor con los ojos llorosos. Fernando me contó su historia. Lo que hizo requiere un valor que pocos tienen. No me consideraba valiente. Solo había hecho lo que era necesario para sobrevivir. Pero viendo la gratitud en los ojos de aquel hombre, me di cuenta de que mi historia podría significar algo para otras personas, aparte de mí mismo. Ese mismo día, después de la partida de las visitas, me senté a la mesa de la cocina y comencé a escribir. No un simple registro en mi cuaderno, sino el inicio de un libro. Mi historia contada no con coraje o amargura, sino como un testimonio de que nunca es tarde para empezar de nuevo, para exigir respeto, para encontrar paz. Escribí todas las noches durante semanas, las palabras fluyendo como el arroyo que cruzaba mi propiedad, a veces calmado, a veces turbulento, pero siempre siguiendo adelante. Escribí sobre los empujones, sobre la humillación, sobre la venta del taller, sobre mi renacimiento en el terreno. Escribí sin reservas, poniendo en el papel dolores que nunca había compartido con nadie. Cuando terminé el manuscrito se lo envié a Fernando, que se lo mostró a un compa que trabajaba en una editorial chica.
Para mi sorpresa se interesaron en publicarlo. Su historia puede ayudar a otros hombres a encontrar su propia fuerza, dijo el editor por teléfono. Especialmente hombres mayores que creen estar atrapados en situaciones abusivas. El lanzamiento del libro Empezar de nuevo a los 58 ocurrió en una librería chica de Cuernavaca 6 meses después. Yo estaba nervioso, inseguro si había hecho lo correcto al exponer mi vida tan abiertamente. ¿Y si Daniel lo leía? ¿Y si intentaba impedírmelo? Pero cuando vi la sala llena de hombres, algunos jóvenes, otros de mediana edad, muchos mayores como yo, me di cuenta de que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Era un faro para otros que aún estaban perdidos en la oscuridad que yo conocía tan bien. ¿Cómo encontró el valor?, preguntó un señor durante la sesión de autógrafos, sus manos temblorosas sosteniendo mi libro. Pensé por un momento antes de responder. No fue valor lo que encontré primero, fue dignidad. El valor vino después, cuando me di cuenta de que merecía más de lo que estaba recibiendo. Él asintió con lágrimas en los ojos y susurró un gracias que cargaba el peso de décadas de silencio. Al final del evento, cuando la librería ya estaba casi vacía, noté a un hombre parado cerca de la puerta. Mi corazón falló un latido cuando reconocí a Daniel, más flaco, más viejo, observándome de lejos con una expresión que no pude descifrar. Nuestras miradas se cruzaron a través de la librería casi vacía. Daniel no se acercó. Solo se quedó allí, parado como una estatua cerca de la puerta. Sentí mi cuerpo endurecerse, preparándose instintivamente para una confrontación. Fernando, que estaba a mi lado organizando los libros no vendidos, percibió mi tensión. «Es él», susurró siguiendo mi mirada. Asentí ligeramente, incapaz de desviar los ojos del hombre que un día llamé hijo. Parecía diferente, no solo más flaco, sino de alguna manera disminuido, como si se hubiera encogido dentro de su propia ropa. El aire de prepotencia que siempre lo acompañaba había desaparecido. «¿Quieres que le pida que se vaya?», ofreció Fernando, su tono protector. «No», respondí sorprendido con mi propia calma. «Está todo bien». Me levanté y caminé lentamente en dirección a él, sintiéndome extrañamente poderoso en mi camisa nueva, un regalo que había comprado para mí mismo con el primer adelanto del libro. Daniel permaneció inmóvil, sus ojos registrando cada paso mío como si estuviera viendo un fantasma. Me detuve a unos metros de él, manteniendo una distancia segura, no por miedo, me di cuenta, sino por elección, por respeto a mis propios límites. «Hola Daniel Díez», simplemente. Él tragó saliva, sus ojos recorriendo mi cara, mi postura, como si intentara reconciliar al hombre confidente frente a él con el padre sumiso que conocía. «Estás diferente», comentó finalmente, su voz baja e incierta. «Lo estoy», confirmé. No había necesidad de explicar más. Él sostenía un ejemplar de mi libro, noté. Los bordes ya estaban ligeramente doblados, como si hubiera sido leído varias veces. «Vine a darte esto», dijo él extendiendo un sobre blanco. «No es mucho, pero es lo que puedo pagar ahorita». Miré el sobre sin tomarlo. «¿Qué es esto?». «Dinero», respondió aún extendiendo el sobre. «Comencé a ahorrar después de que leí tu libro. Un poco cada mes para reembolsarte por el taller». La sorpresa me dejó momentáneamente sin palabras. De todas las cosas que imaginé que Daniel podría querer, esa nunca había pasado por mi cabeza. «No necesito tu dinero», respondí finalmente. «Lo sé», dijo él bajando la mano con el sobre, «pero necesito pagarte, por favor». Había algo en su voz, no manipulación o autocompasión, sino una necesidad genuina. Me di cuenta de que no era sobre el dinero en sí, era sobre reconocimiento, sobre asumir responsabilidad. «¿Qué quieres realmente, Daniel?», pregunté directamente. Él miró al suelo por un momento, luego de vuelta a mí, sus ojos sorprendentemente claros. «Quiero decir que leí tu libro 3 veces. Quiero decir que tenías razón en hacer lo que hiciste. Quiero decir que lo siento. No por haber perdido el taller, sino por lo que te hice, por los madrazos, por la humillación». Hizo una pausa respirando hondo. «Y quiero decir que entiendo si nunca me perdonas». No me había preparado para esto. Había imaginado a Daniel furioso, amenazante, tal vez incluso vengativo o patético suplicando por ayuda económica, pero no esto. Esta versión sobria, reflexiva, que parecía haber realmente comprendido el peso de sus acciones. «¿Dónde estás viviendo ahora?», pregunté cambiando de tema mientras procesaba sus palabras. «Renté un cuartito cerca de la chamba», respondió él. «Nada especial, pero es lo que puedo pagar acá en Narvarte». «¿Y Mónica?». Una sonrisa triste apareció en su cara. Se fue cuando se dio cuenta de que ya no había taller grande o cuenta bancaria cómoda. Fue lo mejor que pudo haber pasado en realidad. Nos quedamos en silencio por un momento. Fernando mantenía la distancia,
pero podía sentir su mirada atenta, lista para intervenir si fuera necesario. Tu libro, continuó Daniel levantando el ejemplar ligeramente, es cabrón. Me dolió leer. Me dolió un chingo, pero lo necesitaba. Nunca había visto las cosas desde tu lado antes. La mayoría de los agresores no lo ve. Respondí sorprendido con la frialdad analítica en mi voz. No era crueldad, solo una constatación. Sé que no merezco nada de ti, dijo él, la voz fallándole. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser una mejor persona. Estoy asistiendo a un grupo para hombres con historial de violencia. Estoy aprendiendo. Lo miré. Realmente lo miré más allá de la figura familiar de mi hijo. Más allá de los recuerdos buenos y malos. Vi solo un hombre de mediana edad tratando de reconstruirse a partir de los escombros de sus propios errores. No muy diferente de lo que yo mismo había hecho. Me alegra que estés buscando ayuda, dije sinceramente. Es el primer paso. Él asintió aún sosteniendo el sobre. Todavía quiero que aceptes esto. No por ti, sino por mí. Necesito empezar a reparar lo que hice de alguna forma. Pensé por un momento y tuve una idea. Hay un refugio para hombres mayores víctimas de violencia familiar en Cuernavaca. Se llama Casa Dignidad. Haz tu donación allí. Sus ojos se abrieron ligeramente en comprensión. Fue a ese lugar donde donaste parte del dinero del taller, ¿verdad? Está en el libro. Asentí. Ellos necesitan más que yo. Él guardó el sobre en el bolsillo, aceptando mi sugerencia. Voy a hacer eso mañana mismo. Otro silencio, menos tenso esta vez. Tu terreno parece un lugar bonito, comentó él, refiriéndose a las descripciones en el libro. Pareces feliz allí. Lo es toi, confirmé. Encontré mi lugar. Me gustaría. Comenzó el vacilante. No, olvídalo. ¿Qué? Nada. No tengo el derecho de pedir nada. Entendí lo que quería decir. Incluso sin que completara la frase. Quería visitarme. Ver dónde vivía. Tal vez intentar reconstruir algún tipo de relación. Pero tenía razón. Era demasiado pronto. Tal vez siempre lo sería. Necesito irme, dijo él finalmente, percibiendo mi silencio. Solo quería verte y decirte esto personalmente. Tu libro va a ayudar a mucha gente. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Fue la cosa más sincera que Daniel jamás me había dicho en toda su vida adulta. No una manipulación o un piropo para conseguir algo a cambio. Solo una verdad simple ofrecida sin expectativas. Gracias por venir, respondí sorprendiéndonos a ambos. Y buena suerte con tu recuperación. Él asintió con la cabeza. Un movimiento casi imperceptible. Y luego se dio la vuelta para salir. En la puerta se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Jefe. Roberto. Realmente lo siento. Y entonces se fue, dejando solo el timbre de la puerta de la librería tintineando suavemente detrás de él. Fernando se acercó inmediatamente. ¿Estás bien? ¿Qué quería? Respiré hondo, sintiendo una extraña mezcla de emociones que no podía nombrar. No era perdón. Era demasiado pronto para eso. No era reconciliación. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Era algo más sutil, más complejo. Quería reconocer lo que hizo, respondí finalmente, y creo que también necesitaba ver que estoy bien. ¿Y lo estás? Preguntó Fernando buscando señales de perturbación en mi cara. Pensé en mi vida actual, en el terreno pacífico con el arroyo murmurante, en las gallinas que escarbaban alegremente por el patio, en Canelo que me recibía todas las mañanas con entusiasmo sin límites, en las comidas compartidas con los vecinos, en las noches tranquilas escribiendo a la luz de una lámpara. Estoy mejor de lo que jamás estuve, respondí honestamente. Esta noche, de vuelta en el terreno, me senté en el patio con una cerveza bien fría y observé las estrellas. Canelo dormía a mis pies roncando suavemente. El encuentro con Daniel había removido sentimientos que pensé haber enterrado, pero no de la manera que temía. Me di cuenta de que no odiaba a mi hijo. Tampoco lo amaba como antes. Ese amor había sido quemado junto con mi dignidad aquella tarde cabrona. Lo que sentía era algo más cercano a la compasión distante. El tipo de sentimiento que se tiene por un extraño tratando de arreglar su vida después de un gran error. Tomé mi cuaderno y comencé a escribir. No para un nuevo libro, sino para mí mismo. Escribí sobre el encuentro, sobre las palabras intercambiadas, sobre el hombre disminuido en que Daniel se había convertido. Escribí sobre la extraña sensación de cierre que aquella conversación había traído. Al terminar, cerré el cuaderno y respiré el aire puro de la noche. El aroma de jazmín que florecía cerca del patio llenaba mis pulmones. Estaba en paz. No por el arrepentimiento de Daniel, sino a pesar de él. Mi felicidad ya no dependía de su aprobación, su amor o su reconocimiento.
Era enteramente mía. La primavera llegó al terreno con una explosión de colores y aromas. El aguacatero cerca de la casa se llenó de frutos verdes y brillantes. Los naranjos se llenaron de flores blancas perfumadas y la milpa prosperaba con verduras lonas. Despertaba todos los días con el canto de los pájaros y me dormía con el croar de las ranas a la orilla del arroyo. Mi libro había ganado una repercusión inesperada. Comencé a recibir cartas de lectores, principalmente hombres mayores que, como yo, habían aguantado abusos durante años, convencidos de que era demasiado tarde para cambiar. Algunos contaban que mi historia les había dado valor para salir de relaciones tóxicas. Otros que habían confrontado a hijos adultos que los maltrataban. Cada carta me llenaba de una emoción que nunca había experimentado antes. Un sentido de propósito mayor que trascendía mi propia jornada. Una mañana recibí una llamada de don Héctor, el director del refugio para hombres. Roberto, tenemos una situación delicada aquí. Un señor de 70 años llegó ayer después de escapar de su hija, que lo mantenía prácticamente encerrado. Está muy frágil y asustado. Leyó su libro e insiste en hablar con usted. Sé que es mucho pedir, pero voy. Respondí sin dudar. Le pedí un aventón a don Ramírez, que iba a la ciudad esa tarde. El refugio quedaba en una casa antigua reformada con un jardín acogedor en la entrada. Don Héctor me recibió en la puerta con un abrazo. Está en la habitación del fondo, explicó mientras me guiaba por los pasillos. Su nombre es don Esteban. Era carpintero antes de jubilarse. La hija asumió control total de su pensión y lo aisló de todos sus compas. Escapó cuando ella salió a trabajar. Nos detuvimos frente a una puerta sencilla pintada de amarillo suave. Don Héctor golpeó levemente. Don Esteban, Roberto está aquí para verlo. Entré solo en la habitación modesta pero cómoda. Sentado en un sillón cerca de la ventana, estaba un señor chico y frágil con canas cuidadosamente peinadas. Sus manos huesudas sostenían mi libro, las páginas visiblemente gastadas de tantas lecturas. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. ¿Es realmente usted el autor? Sonreí sentándome en la silla a su lado. Soy yo mismo. Don Héctor me dijo que usted quería conocerme. Él tomó mis manos con sorprendente fuerza. Su libro me salvó la vida, ¿sabe? Lo leía a escondidas cuando mi hija salía. Cada página me daba un poquito más de valor. Sentí mis ojos humedecerse mientras él contaba su historia. Los pequeños abusos que fueron escalando a lo largo de los años. La forma en que la hija controlaba cada aspecto de su vida, desde la ropa que usaba hasta lo que comía. El aislamiento creciente. El miedo constante. Cuando leí sobre cómo usted vendió el taller y reconstruyó su vida, pensé, si él pudo a los 58, yo puedo a los 70, dijo don Esteban, sus ojos brillando con una determinación recién descubierta. Ayer finalmente tuve el valor. Agarré solo mis papeles y una muda de ropa. Caminé 3 cuadras hasta encontrar un taxi. El taxista me trajo directo para acá. Usted fue muy valiente, dije sinceramente. Él negó con la cabeza. No tanto como usted. Yo solo me escapé. Usted enfrentó. Usted le hizo pagar por lo que hizo. Cada uno de nosotros encuentra su propio camino hacia la libertad. Respondí. Lo importante es dar el primer paso. Pasamos la tarde conversando. Don Esteban había sido carpintero durante 40 años antes de que la hija lo convenciera de vender su casa e ir a vivir con ella después de la muerte de su esposa. Lo que comenzó como una convivencia aparentemente normal pronto se transformó en control absoluto. El dinero de la venta de mi casa desapareció, contó él. Mi hija decía que estaba invirtiendo para mí, pero nunca vi un centavo. Cuando comencé a cuestionar, ella se puso agresiva. Primero eran solo gritos, luego empujones. Hasta que un día me encerró en la habitación por haber llamado a un viejo compa de la chamba. Era una historia que yo conocía demasiado bien, no solo por mi propia experiencia, sino por las decenas de cartas que había recibido desde la publicación del libro. El patrón era siempre el mismo. Aislamiento, control financiero, intimidación, violencia. ¿Qué va a hacer ahora?, pregunté. Una sonrisa determinada surgió en su cara arrugada. Voy a demandar a mi hija para recuperar mi dinero. Don Héctor ya me puso en contacto con un abogado que trabaja pro bono para el refugio. Y después, bueno, siempre quise vivir cerca de la playa, tal vez en Veracruz. Antes de irme, prometí visitarlo de nuevo y mantener contacto. Le di mi número de teléfono y la dirección del terreno, diciendo que sería bienvenido cuando estuviera listo para una visita. Usted me dio más que un libro, dijo él al despedirse. Me dio un futuro. De vuelta al terreno, sentado en la camioneta de don Ramírez, me quedé en silencio.
reflexionando sobre el encuentro. Yo había entrado en la vida de don Esteban a través de las páginas de un libro, y de alguna forma eso había cambiado el curso de su existencia. Era una responsabilidad que yo nunca había imaginado. ¿Todo bien, don Roberto?, preguntó don Ramírez notando mi silencio. Sí, respondí mirando por la ventana las montañas que se acercaban, anunciando la proximidad de casa. Solo pensando en cómo da vueltas la vida. Las visitas al refugio se hicieron regulares. Una vez al mes iba a Cuernavaca para conversar con los hombres que buscaban refugio allí. No solo don Esteban, sino otros que llegaban con historias igualmente dolorosas. No me consideraba un consejero o terapeuta. Solo alguien que podía decir yo entiendo y realmente significar eso. Con el tiempo, don Héctor sugirió que yo formalizara esas visitas como un grupo de apoyo. Los hombres se abren con usted de una manera diferente, explicó él. Usted representa una posibilidad real de empezar de nuevo, especialmente para los mayores. Fue así como nació Empezando Juntos. Un grupo que se reunía quincenalmente en el refugio. Allí hombres de todas las edades compartían sus historias, sus miedos, sus pequeñas victorias. Yo solo moderaba, ofreciendo mi propia experiencia cuando parecía útil. En una de esas reuniones, un joven de 20 y tantos años planteó una cuestión que me tomó desprevenido. Don Roberto, ¿usted perdonó a su hijo? La sala se quedó en silencio. Era una pregunta que todos querían hacer, pero nadie había tenido el valor. Pensé en el encuentro con Daniel en la librería. En las cartas que él había enviado después. Cartas respetuosas, sin exigencias. Solo actualizaciones sobre su vida y su progreso en la terapia. Cartas que yo leía pero rara vez respondía. No sé si perdón es la palabra correcta. Respondí honestamente. Comprendo que él está tratando de cambiar. Acepto sus disculpas como genuinas, pero algunas rupturas son permanentes. Lo que teníamos ya no existe y nunca más existirá de la misma forma. Pero usted todavía lo considera su hijo, insistió el joven. Respiré hondo. Daniel será siempre biológicamente mi hijo. Pero nuestra relación, si algún día volvemos a tener alguna, será completamente diferente. Basada en respeto mutuo y límites claros, no en obligaciones familiares o perdón automático. ¿Y eso es suficiente para usted? Miré por la ventana hacia el jardín del refugio donde algunos niños jugaban, hijos e hijas de hombres que habían encontrado el valor para romper ciclos de violencia. Es más que suficiente, respondí, porque mi felicidad ya no depende de él. Depende solo de mí. De camino de vuelta al terreno ese día, me detuve en el tianguis del pueblo para comprar frutas. Mientras elegía unas manzanas, oí a alguien llamar mi nombre. Era Arturo, mi viejo compa abogado, que estaba de paso por la región. «Roberto, qué gusto verte», exclamó él acercándose con una sonrisa genuina. «Estás radiante». Conversamos por unos minutos actualizándonos sobre nuestras vidas. Arturo se había jubilado completamente y ahora se dedicaba a la pintura, un hobby de juventud que había abandonado por la carrera jurídica. «Hablé con Daniel la semana pasada», comentó él casualmente. «Me llamó para agradecer por el consejo que le di cuando él quería demandarte. Dijo que fue lo mejor que hice por él. Impedirle cometer otro error». Asentí sin saber bien qué decir. Era raro oír noticias de mi hijo a través de terceros, como si él fuera solo un conocido distante. «Él está realmente tratando, Roberto», continuó Arturo. «No estoy defendiendo lo que hizo. Jamás lo haría. Solo pensé que te gustaría saber». «Gracias por contarme», respondí sinceramente. «Espero que encuentre su camino». Mientras manejaba de vuelta al terreno, pensaba en esa extraña red de conexiones que la vida teje. Daniel, que había sido el centro de mi universo por tanto tiempo, ahora era una figura periférica. Y yo, que había vivido en las sombras por décadas, ahora estaba en el centro de una comunidad de hombres que encontraban fuerza unos en otros. El segundo aniversario de mi mudanza al terreno llegó con el perfume de los naranjos en flor. Decidí celebrar con una carnita asada el domingo, invitando a las personas que se habían vuelto importantes en mi nueva vida. Fernando, los Ramírez, don Héctor, algunos hombres del grupo de apoyo que ya habían seguido adelante, incluyendo a don Esteban, que ahora vivía en un departamentito cerca del mar como había soñado. En Veracruz, la mañana del domingo amaneció perfecta. Cielo azul, temperatura agradable. Una leve brisa meciendo las hojas de los árboles. Desperté temprano para preparar la casa y cocinar. Había planeado un menú sencillo pero sabroso. Arroz rojo, frijoles charros, carne asada con nopales de mi milpa, ensalada de lechugas frescas y de postre un flan napolitano que mi mamá solía hacer. Mientras cocinaba, Canelo dormitaba perezosamente cerca de la estufa.
ocasionalmente abriendo un ojo para verificar si algún trozo de comida caería accidentalmente para él. La casa estaba impecable, no lujosa, pero acogedora y genuinamente mía. En las paredes había enmarcado algunas acuarelas que comencé a pintar en los últimos meses, incentivado por Fernando. No eran obras maestras, pero capturaban la belleza simple de mi pequeño paraíso. El arroyo, los árboles, el amanecer visto desde el patio. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Fernando fue el primero trayendo unas caguamas bien frías como contribución. Los Ramírez vinieron enseguida con una botella del mezcal especial que producían. Don Héctor llegó con 2 hombres del refugio, que yo aún no conocía, presentándolos con cariño. Don Esteban apareció acompañado por un compa de la infancia que había reencontrado después de décadas de separación forzada. Pusimos una mesa grande en el patio, cubriéndola con un mantel de plástico colorido que había comprado en el tianguis. Las conversaciones fluían naturalmente. Risas resonaban por el terreno. Historias eran compartidas sin prisa. Observé aquel grupo diverso reunido en mi casa. Personas que hacía 2 años yo ni siquiera conocía, pero que ahora formaban parte integral de mi día a día. Después de la comida, mientras servíamos el café, oí el sonido de un coche acercándose en el camino de tierra. No estaba esperando a nadie más. Todos los invitados intercambiaron miradas curiosas. ¿Estás esperando a alguien más, Roberto?, preguntó Fernando. No, respondí, levantándome para ver quién era. Mi corazón se aceleró cuando reconocí el coche estacionándose bajo la sombra del aguacate. Era Daniel. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Fernando se acercó a mí protectoramente. ¿Quieres que le pida que se vaya?, susurró. Miré a mis invitados, personas que conocían mi historia, que sabían quién era Daniel y lo que él había hecho. Algunos parecían preocupados, otros curiosos. Don Esteban tenía una expresión particularmente tensa, tal vez reviviendo sus propios traumas. No, respondí finalmente. Voy a hablar con él. Caminé hasta el coche con pasos firmes. Daniel salió vacilante, vistiendo una playera sencilla y pantalones de mezclilla. Parecía nervioso, sosteniendo un paquetito en las manos. Disculpa aparecer sin avisar, dijo él cuando me acerqué. Llamé varias veces, pero nadie contestó. Estamos comiendo, expliqué indicando la mesa en el patio con un gesto. Es el aniversario de 2 años de mi mudanza para acá. Él miró a los invitados que no hacían esfuerzo para disimular que observaban nuestra interacción. No sabía que tenías visitas. ¿Puedo volver otro día?, dudé. Parte de mí quería decir sí, que volviera otro día o mejor que no volviera nunca. Pero otra parte, una parte que me sorprendió, quería cerrar de una vez por todas este capítulo. ¿Qué quieres, Daniel?, pregunté directamente. Él extendió el paquetito. Te traje esto. Es tu cumpleaños número 59 la próxima semana. No quería dejarlo pasar desapercibido. Me sorprendió que él recordara la fecha. En los últimos años viviendo en su taller, mi cumpleaños rara vez recibía más que un felicidades murmurado a toda prisa. ¿Puedo?, preguntó indicando el paquete. Asentí tomándolo con cuidado. Era ligero, envuelto en papel sencillo con una cintita discreta. Gracias. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Daniel miraba a sus pies, luego a la casa, al terreno, a cualquier lugar excepto mis ojos. Tu terreno es bonito, comentó finalmente. Exactamente como lo describiste en el libro. Es mi hogar ahora, respondí. Él asintió. Pareces bien. Feliz. Lo estoy, confirmé. Más silencio. Detrás de mí podía sentir las miradas atentas de mis invitados, especialmente de Fernando, siempre protector. Daniel, tengo visitas, dije gentilmente pero con firmeza. ¿Por qué no me dices lo que realmente te trajo aquí? Él respiró hondo, finalmente encontrando mi mirada. Me voy a mudar al sur, a Tuxtla Gutiérrez. Conseguí una chamba allá. Me voy la próxima semana. La noticia me tomó desprevenido. Ah, eso es bueno para ti, creo. Creo que sí, respondió él. Es un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos, de las personas que conocieron al hombre que yo era. Hizo una pausa tragando saliva. Necesitaba verte antes de irme, decirte personalmente que sigo arrepentido, que tu libro cambió mi vida tanto como la tuya, que entiendo ahora lo que hice, aunque me haya tomado demasiado tiempo. Sus palabras eran sinceras, me di cuenta. No había manipulación o autocompasión en ellas, solo la simplicidad cruda de la verdad. Espero que encuentres lo que estás buscando allá, respondí honestamente. Daniel miró al patio donde mis compas intentaban disimular su observación atenta. Construiste una vida bonita aquí. Nuevas personas. Nuevo propósito. Él sonrió tristemente.
Me alegro por ti. De verdad, en ese momento sentí algo cambiar dentro de mí. No era perdón. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Era más como soltar una carga que ni sabía que todavía llevaba. Daniel ya no tenía poder sobre mi felicidad o mi paz. Era solo una persona de mi pasado que estaba siguiendo su camino, así como yo había seguido el mío. Gracias por venir a despedirte, dije. Y buena suerte en Tuxtla. Él asintió, pareciendo entender que ese era el cierre que ambos necesitábamos. No abrazos emocionados, no promesas de reconciliación. Solo un reconocimiento mutuo y respetuoso de nuestros caminos separados. Adiós, Roberto, dijo él usando mi nombre en lugar de jefe. Un pequeño gesto que demostraba comprensión de los nuevos límites. Adiós, Daniel. Él entró en el coche y partió lentamente por el camino de tierra. Levantando una pequeña nube de polvo detrás de sí, me quedé parado observando hasta que el vehículo desapareció en la curva. El pequeño regalo aún en mis manos. Cuando volví al patio, todos me miraban con expresiones que variaban de preocupación a curiosidad. Fernando fue el primero en hablar. ¿Estás bien? Sorprendentemente lo estaba. Mejor de lo que imaginaba posible. Sí, respondí retomando mi lugar en la mesa. Él vino a despedirse. Se está mudando al sur. ¿Y ese es el fin? Preguntó don Esteban suavemente, sus ojos sabios leyendo más allá de mis palabras. Pensé por un momento antes de responder. Creo que es un fin apropiado. No dramático. No de telenovela. Solo suficiente. Hubo asentimientos comprensivos alrededor de la mesa. Muchas de aquellas personas habían vivido sus propios cierres. Algunos completos, otros parciales, todos necesarios para seguir adelante. ¿Qué te trajo?, preguntó Fernando, indicando el paquete que yo había puesto sobre la mesa. No sé, respondí comenzando a deshacer el envoltorio con cuidado. Dentro había una cajita de madera tallada, sencilla pero bonita. Al abrirla, encontré un reloj de pulsera plateado que reconocí inmediatamente. Había pertenecido a mi abuelo, luego a mi padre y finalmente a mí. Pensaba que se había perdido durante la mudanza apresurada del taller de Daniel. Lo encontré entre las cosas que quedaron atrás. Decía la notita junto al reloj. Sé cuánto significa para ti. Lo siento por todo. Toqué el reloj suavemente, sintiendo su familiar textura fría contra mis dedos. Era más que un objeto. Era un pedazo de mi historia. Una conexión con los hombres fuertes que vinieron antes de mí. Hombres cuyas vidas nunca conocí completamente, cuyas luchas probablemente se asemejaban a las mías de formas que yo nunca sabría. Era de mi abuelo, expliqué a los invitados. Pensé que lo había perdido para siempre. Qué bueno que volvió a ti, comentó doña Ramírez gentilmente. Puse el reloj en mi muñeca donde pertenecía. De cierta forma era simbólico. El tiempo que había sido interrumpido ahora volvía a fluir, marcando no solo horas y minutos, sino también la continuidad de la vida con todas sus rupturas y reparaciones imperfectas. El resto de la tarde transcurrió en una atmósfera más ligera. La visita inesperada de Daniel, en lugar de estropear la celebración, había añadido una nota de cierre que yo no sabía que necesitaba. Las conversaciones volvieron a fluir. Las risas regresaron, y cuando el sol comenzó a ponerse coloreando el cielo en tonos de naranja y rosa, me sentí completo de una manera que no podía explicar. Después de que el último invitado se fue, me senté solo en el patio con Canelo durmiendo a mis pies. El reloj de mi abuelo brillaba suavemente a la luz del farol, marcando el tiempo con su tic-tac constante y reconfortante. Pensando en los 2 años que habían pasado, me di cuenta de cuán lejos había llegado desde aquella tarde terrible en el taller de Daniel. El hombre que temblaba bajo los empujones de su hijo, que se encogía ante la risa maliciosa de la nuera, que aceptaba la humillación en silencio, se había transformado en alguien que apenas reconocía, no porque esa nueva versión de mí fuera un extraño, sino porque era quien yo siempre debía haber sido. A los 58 años había reconstruido no solo una vida, sino una identidad basada no en sacrificios u obligaciones familiares, sino en elecciones conscientes y límites saludables. Había descubierto que nunca es tarde para decir no a la falta de respeto, no a la violencia, no a relaciones que disminuyen en lugar de elevar. Y tal vez lo más importante, había descubierto que nunca es tarde para decir sí a uno mismo. El sol desapareció completamente en el horizonte, dejando solo un último halo de luz dorada. Me levanté, llamé a Canelo, y entré en la casa que había hecho verdaderamente mía. Mañana sería otro día en mi nueva vida. Una vida que yo había conquistado no solo por haber sobrevivido a los madrazos, sino por haber encontrado el valor de responder a ellos.
No con más violencia, sino con una determinación fría y precisa que lo cambió todo. Mientras me preparaba para dormir, pensé en la palabra recomienzo, título de mi libro, tema del grupo de apoyo, esencia de mi jornada. Empezar de nuevo no significaba borrar el pasado o fingir que las heridas nunca existieron. Significaba construir algo nuevo y mejor sobre las cicatrices, usándolas como cimiento en lugar de permitir que fueran prisiones. Daniel estaba empezando de nuevo en Tuxtla Gutiérrez. Don Esteban estaba empezando de nuevo a la orilla del mar en Veracruz. Otros hombres estaban empezando de nuevo en el refugio, en los departamentitos de la ciudad, en las nuevas relaciones que construían. Y yo había empezado de nuevo aquí, entre naranjos y aguacates, con un perro café y un arroyo murmurante, rodeado por personas que me veían por lo que yo era, no por lo que podían sacar de mí. El tiempo me había enseñado que la venganza no necesita ser ruidosa o violenta para ser eficaz. A veces la mejor respuesta a la crueldad es simplemente negarse a ser disminuido por ella. Construir una vida tan plena y alegre que aquellos que intentaron quebrarnos se vuelven irrelevantes. No por odio, sino por crecimiento. Esta era mi verdad a los 58 años. Que la vida puede florecer más bellamente después de una tormenta devastadora. Que las raíces más fuertes a menudo crecen en suelo que fue completamente removido. Que nunca, jamás es demasiado tarde para decir: esta vida es mía. Y para cualquier hombre escuchando mi historia, sea él joven o mayor, atrapado en relaciones abusivas o solo comenzando a identificar las señales de alerta, mi mensaje es claro. Usted merece respeto, usted merece paz. Usted merece una vida que sea verdaderamente suya. Y si yo a los 58 años pude encontrar el valor de empezar de nuevo después de décadas de sumisión, usted también puede. No importa su edad, su situación económica, sus miedos. El primer paso es el más difícil, pero cada paso después de él se vuelve un poco más fácil, hasta que un día usted se encuentra caminando, no corriendo, en dirección a una libertad que ni sabía que existía. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó impactado. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.